Cristianos tenemos que saber lo que la Biblia dice. Saludamos a los hermanos en México, allá en Michoacán. Esperamos que el Señor los esté bendiciendo en esta preciosa tarde. Y también a aquellos que están conectándose, hermanos, no es por demás escuchar la palabra del Señor. Yo creo que el tiempo que mejor aprovechamos es cuando podemos leer la escritura. Amén. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20. El tema se llama hoy la idolatría y las costumbres de este mundo, paganas o tradiciones. Es importante entender esto porque muchas veces nosotros venimos de muchas tradiciones y costumbres. Algunas fueron traídas de otros países, otras son de nuestros antepasados. Algunas tradiciones fueron traídas en los tiempos de los españoles, otros en los tiempos prehispánicos, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra que dice la Biblia acerca de eso, ya que la intención del enemigo es querer mezclar tradiciones, idolatría y aspectos de la Biblia para hacer una mezcla. Y es lo que tenemos que nosotros cuidar, de no caer en ningún tipo de mezclas, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos manda, que nos cuidemos y que seamos apartados para Él. Amén. Entonces vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a la escritura ahí en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Ahí donde vamos a comenzar los mandamientos. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, Señor amado, en esta tarde, Padre, por tu santa palabra, por la enseñanza que vamos a traer, Padre, a aquellos que están escuchando. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, nos enseña, Padre, y también nos guía, Padre, para saber tus pensamientos, para conocer tu voluntad. Hoy te pido por aquellos que están escuchando, aquellos que van a ser, Señor, partícipe de este estudio, que sea tu Espíritu Santo a todos, Señor amado, llevándonos, Padre, a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con la definición de lo que es un ídolo, ¿verdad? Un ídolo, dice, ¿verdad? La definición que viene del griego idolón, que es Dios falso. Se define como la adoración a un Dios falso o sustituto del verdadero, un objeto físico o un artefacto. Nuevamente, se refiere a la adoración de un Dios con minúscula falso o sustituto del verdadero, un objeto físico o un artefacto. Puede referirse también a la adoración de divinidades extranjeras, el culto de lo que es tangible y se ve en oposición al ser espiritual invisible.
o la veneración de cualquier creación humana en lugar del único creador verdadero. Entonces vamos viendo la definición, ¿verdad? Que se refiere a la adoración de un Dios falso. Ese es un ídolo, un Dios falso, o algo que quiere sustituir al verdadero. Puede ser un objeto físico o un artefacto, o puede ser muchas veces, ¿verdad?, ciertos hombres que se endiosan y se llaman dioses y se llaman Cristos, pero son falsos. Amén. Entonces vemos la definición: cualquier cosa que quiera sustituir al Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo, es un ídolo o un Dios falso. Amén. Por eso que nosotros no podemos hacer de Dios un ídolo, porque Él es espíritu. Dios no puede ser idolatrado porque Él no es falso. Cuando una persona dice esto es mi ídolo, está sustituyendo al Dios verdadero. Cuando una persona tiene un ídolo, ya sea un Dios con letra pequeña, ya sea un ídolo pagano, o ya sea hasta un cantante o cualquier cosa que la gente idolatre, está sustituyendo la oración al Dios verdadero por uno que es falso. ¿Ven? Pero esa palabra tiene que tener mucho cuidado uno cómo la maneja, porque muchas veces la ignorancia, muchas personas, ¿verdad? O la ignorancia decimos adoro esto, o adoro aquello, o adoro lo otro, o es adorable. A todos, alguna ocasión, has cometido ese error de decir eso es adorable, ¿verdad? Oh, te adoro, mi amor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. A veces por ignorancia hablamos esas palabras, mas sin embargo tenemos que aprender a irnos corrigiendo que el único merecedor de adoración es Dios. Si decimos eso está adorable, estamos diciendo que es un ídolo cuando no sea Dios. Si le decimos al esposo te adoro, mi amor, estamos hablando de que esa persona es digna de adoración, y es una forma incorrecta, y a veces ignorantemente hemos usado esas expresiones, pero sabemos que el único que merece adoración y honra es el Dios verdadero. Cualquier otra manifestación de oración a un hombre, a una imagen, a un ser humano, ¿verdad? Estamos hablando de que estamos creando un ídolo, un Dios falso. Entonces tenemos que aprender nosotros a usar correctamente, ¿verdad?, esa expresión. Vamos a ver el Antiguo Testamento, cómo el Señor les mandó la ley primero, y después vamos a ir al Nuevo Testamento, porque, ¿verdad?, es importante conocer todo el contexto de la palabra del Señor, porque la Biblia nunca se contradice. La Biblia solamente es una palabra de Dios. Pero, ¿verdad?, vamos a ver el Viejo Testamento en cuanto a lo que es la idolatría. Levítico 19:4. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Otra vez, Levítico 19:4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses con minúscula de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Entonces Dios mandó la ley que no deberían hacerse, ¿verdad?, dioses ajenos o ídolos. También, ¿verdad?, vamos a Levítico 26, versículo 1. Levítico 26, versículo 1. Dice 26,
No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mire qué importante, cómo define, ¿verdad?, el Señor la palabra bien clara. Muchas veces la gente practica estas cosas porque no lee la Biblia o prefiere ignorar la verdad. Pero aquí dice la Escritura: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua. Amén. Como dice ahí, ¿verdad?, en Éxodo, capítulo 20, cuando habla de los mandamientos, ¿verdad?, que no nos hagamos estatuas ni imágenes, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿De qué no tenemos que hacer imágenes? De todas las cosas que está arriba en el cielo ni en la tierra. No podemos nosotros a ellos inclinarnos, porque eso a Dios no le agrada, es pecado, es abominación, es idolatría. Por eso hay muchas consecuencias en nuestros países por la idolatría extrema, ¿verdad?, que hay en nuestros países, donde la gente se ha olvidado del Dios verdadero y se ha ido a arrodillar a los ídolos. Entonces aquí la Escritura nos habla claramente, nos define, ¿verdad?, que no hagamos esas cosas, que no nosotros hagamos estatuas ni imágenes, ¿verdad?, ni tampoco pintemos una piedra, no nos inclinemos a ellas, no las paremos, no podemos hacer, ¿verdad?, nada de estas cosas, porque es de desagrado al Señor. Amén. Salmo 96, versículo 5. Dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Otra vez, cuando usted lea la letra minúscula de Dios, no está hablando de Dios verdadero, está hablando de ídolos, ¿verdad?, o espíritus que se dejan, ¿verdad?, adorar. Y dice ahí, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 4 otra vez. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Tiemblen sobre todos los dioses, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Dios, ¿verdad?, habla de que todo, ¿verdad?, los dioses, los ídolos de ellos, ¿verdad?, todas esas cosas, hermanos, ¿verdad?, todo eso es una idolatría que el mundo practica, que el mundo tiene. Pero Jehová es el único, ¿verdad?, que hizo los cielos. Jehová es aquel, ¿verdad?, que hizo todas las cosas a cual nosotros tenemos que adorar. Tenemos que servir, tenemos que nosotros adorar en espíritu y verdad a un solo Dios verdadero. Amén. Salmo 115. El concepto de la gloria. ¿Para quién es la gloria? La gloria no es para los hombres, la gloria no es para los ídolos. Hay gente que dice, ¿verdad?, yo le pedí a este ídolo, a este santo, y él me contestó, y le dan gloria. Y eso, hermano, ¿verdad?, es una cosa que estamos nosotros haciendo incorrectamente, porque no es un hombre, no es un ídolo, no es una imagen. Tenemos que darle gloria a Dios. Entonces, en el concepto de la gloria a Dios, Dios nos demanda a nosotros que reconozcamos quién es el Señor sobre todas las cosas, sobre todo aquello que existe. Vamos a 115, dice:
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y ahí empieza a hablar el 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿A qué se refiere que son semejantes? Es que están muertos espiritualmente. Amén. Toda persona que confía en los ídolos, que confía, ¿verdad?, en los dioses de plata, de madera, de oro, ¿verdad?, es semejante a esos ídolos que están muertos, porque no tiene al Dios verdadero, al que da vida, Jehová de los ejércitos. O sea, aquí describe la condición de estos ídolos y la condición de aquellos que confían y los hacen. Por eso que nosotros tenemos que tener bien claro, amén, que cualquier tipo de idolatría que nosotros tengamos, que guardemos, que nosotros practiquemos, estamos hablando nosotros de una práctica abominable delante de Dios. Hay gente que guarda todavía ciertas cosas. Oh, que esta medalla de la Virgen me la regalaron a mí cuando era niño, en mi primera comunión. Eso se llama idolatría. Oh, que este recuerdo tengo de mi abuela que me regaló una imagen, ¿verdad?, de la Virgen Morena. Eso es idolatría. ¿Amén? Usted tiene que deshacerse de esas cosas, porque va a ser un tropiezo en su adoración a Dios. Hay gente que todavía, ¿verdad?, le pide a los ídolos, le pide a los santos, le pide, ¿verdad?, aquellos que un hombre canonizó. Eso se llama idolatría. Todo aquello que sea ídolo, que está, ¿verdad?, desviando la adoración a Dios, se llama idolatría. Cuando uno se convierte, tiene uno que sacar todo eso de su casa. O que se ve bonito el cuadro de la última cena del Señor con los apóstoles. Y hay gente que lo pone ahí, ¿verdad?, ese cuadro, y qué bonito se ve, ¿verdad? Muchos de esos cuadros, muchos de esa arte vienen de Roma. De hombres, ¿verdad?, que fueron muy famosos en el arte, que hicieron tantas barbaridades. Entonces tenemos nosotros que, cuando venimos a Cristo, renunciar a esas cosas, renunciar a todas las cosas que están escondidas, aquellas cosas que pensamos que nadie las ve, pero hay idolatría en nosotros muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender que esas cosas son cosas que Dios no le agradan. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, vamos a Hechos capítulo 15. Ahí vamos a hablar, escuche esto, es importantísimo, porque hay gente que no sabe leer la Biblia y la interpreta mal. Amén. Hechos capítulo 15, versículo 28, vamos a ver a los apóstoles cuando tuvieron que aceptar al pueblo no judío. Amén. Al pueblo gentil. Y ahí les habla sobre lo que es la idolatría. Dice el 28, 15, 28 de Hechos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación.
de las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis. Pasadlo bien, ¿verdad? Aquí entonces, cuando los apóstoles, la iglesia que comenzó, vieron que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Descendió sobre aquel grupo de personas. Entonces, como iban saliendo de la ley, tuvieron, ¿verdad?, en bien no imponerles la ley, pero sí que se guardaran, ¿verdad?, de los sacrificados a los ídolos y también, ¿verdad?, por supuesto, de la idolatría. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de ahora, hay muchos conceptos. Yo he escuchado gente falsa hablar, ¿verdad?, y decir, no, en aquellos tiempos se usaban ídolos, se usaban imágenes, se usaban estatuas. Entonces, ¿por qué la Biblia habla y prohíbe estas cosas? Entonces, cuando vemos nosotros que la iglesia cristiana, la iglesia del Nuevo Testamento, empieza a dar mandamientos también sobre esto, que ellos se abstuvieran de todo lo sacrificado a los ídolos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8. Gloria a Dios. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en él, en el mundo, y que no hay más que un Dios, ¿verdad? Nada es y que no hay más que un Dios, entienda eso, es importante, amén. Pues aunque algunos que se llamen dioses, con letra pequeña otra vez, la D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero nosotros, sin embargo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Escuche, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él, ¿verdad? Aunque dicen, ¿verdad?, algunos, como dice aquí, que se llaman dioses. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Esto ya fue la enseñanza apostólica a la iglesia cristiana. Porque querían meterse idolatría, querían meterse filosofías, paganismo. Entonces, cuando los apóstoles pusieron el fundamento, se aseguraron, inspirados por el Espíritu Santo, que entendieran que nomás había un Dios y un Creador, el Eterno, el que hace todas las cosas. O sea que nosotros podemos entender que aunque la gente, por ejemplo, digan, ¿verdad? No, tenemos al Dios de la lluvia, al Dios del viento, ¿verdad? Al Dios de tantas cosas, ¿verdad? Sabemos que nomás hay un Dios todopoderoso. Amén. Sabemos que hay un Dios que hizo todas las cosas.
y a Él debemos dar reconocimiento y gloria. Entonces, la iglesia apostólica, la iglesia, ¿verdad?, primitiva, se aseguró que sus nuevos creyentes se apartaran de todo tipo de idolatría, de todos los ídolos, de todas aquellas cosas que querían introducirse dentro de la iglesia. Por eso es que una iglesia verdadera tiene que dar gloria y honra al único Dios, al Dios que hizo todas las cosas. La iglesia bíblica no puede tener ídolos, no puede introducir a dioses con minúscula, porque nomás hay un Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Ya vimos, ¿verdad?, lo que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Vamos a ver, ¿verdad?, también dejar los ídolos es una condición. Escuche esto. Es una condición para que Dios nos tome como hijos. 2 Corintios 6. Versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Se pregunta, ¿verdad? Porque no podemos nosotros tener un compañerismo con aquellos que están practicando la idolatría. Por eso el rechazo rotundo a lo que es el comunismo, a lo que es la iglesia carismática, católica. Nosotros no somos parte de ese movimiento, ni ellos de nosotros aquí en Vida Abundante, porque ellos todavía están bajo la idolatría, bajo ciertos rudimentos de la iglesia católica. La Biblia dice que tenemos que nosotros estar aparte, no practicar lo que ellos hacen. No podemos nosotros reunirnos en un culto con aquellos que practican la idolatría. Hay gente que dice que tiene de malo que vayamos a un culto donde hay ídolos, donde hay imágenes, donde hay escultura. Que tiene de malo, ¿verdad?, es que nosotros nos vamos a unir, ¿verdad?, en un yugo con ellos y vamos a participar de algo espiritual donde hay ídolos, y eso es algo que Dios aborrece. La iglesia del Señor tiene que apartarse de la idolatría. Es una condición importante. Vamos a seguir leyendo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Escuche, ¿eh? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amén. No podemos ser incompatibles. Es una situación en la cual mucha gente se turba, dice, pero ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo ir yo ¿verdad?, a una misa católica, a una misa donde hay ídolos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay unidad en esas áreas. Amamos al hombre que está en esta tierra. Amamos a aquel que está sin Cristo, y lo amamos ¿con qué propósito? Para predicar el evangelio, que se salve esa persona. Pero no podemos nosotros, ¿verdad?, ir y decir yo voy a compartir, voy a hacer un culto a Dios con él, y él que adore sus ídolos y yo ahí también con él adorando las imágenes, ¿verdad? No se puede, porque es antibíblico. Amén. Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual, escuche esto, 17. Por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Que hay una condición para que Dios nos reciba. Que nos apartemos de la idolatría. Que no toquemos lo inmundo. Que dejemos la práctica de toda cosa que le robe la adoración a Dios. Usted y yo tenemos que, ¿verdad?, apartarnos de esas cosas. Dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Amén. La Biblia es clara. Usted no puede ser medio cristiano y medio católico. No puede ser, ¿verdad?, una persona que crea en un Dios que demanda ser el exclusivo, Él nomás en nuestra vida, pero por ahí tiene la imagen de la Virgen, la imagen de San Judas, la imagen de otro Dios, etcétera. No se puede. Amén. Renunciar en nosotros, quitarnos esas cosas, primero del corazón, hermanos. Amén. Y también quitarlo, ¿verdad?, donde tengamos esa idolatría, porque no le agrada al Espíritu Santo esas cosas. Si usted quiere, ¿verdad?, ser recibido, ser aceptado como hijo del Señor, ¿verdad?, Dios nos manda que nosotros renunciemos a todo tipo de idolatría. Amén. Está la palabra, hay una condición. Salid, dice, del medio de ellos, y apartados, dice el Señor. Amén. Eso es importante entender, porque hay gente que dice, bueno, Dios me ama, pero como quiera yo sigo creyendo en los ídolos. Traigo mis imágenes colgando, mis oraciones, mis rezos ahí en la cartera. La Biblia dice que no, que hay que salir de todo eso, que hay que abandonar ese tipo de vida. Amén. Porque Dios quiere que nosotros seamos para Él, y Él es un Dios celoso, como dicen los mandamientos. El castigo que viene por la idolatría, hermano, es un castigo grande. Un castigo, hermano, ¿verdad?, en el cual el hombre sufre por el pecado, idolatría. Y usted como cristiano, ¿verdad?, como persona que conoce a Jesucristo, tiene que cuidarse de todas estas cosas. Amén. Es una condición importante. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Tesalonicenses. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces aquel que se convierte de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No se queda medio idólatra, ¿verdad? Los apóstoles miraban cómo ellos se convertían, ¿verdad? Cómo los gentiles se convertían de los ídolos para servir al Dios verdadero. Es necesaria una conversión. Es necesario que una persona, cuando viene al Dios verdadero, que se convierta de los ídolos al Dios, que deje de idolatrar, que se aparte de tener comunión con las imágenes y todo ese tipo de idolatría. Entonces, los primeros cristianos eran personas que se convertían
no se hacían ellos, ¿verdad? Oh, es que yo tengo una tradición, es que yo vengo de una familia que tiene ídolos, es que yo he sido católico toda mi vida, entonces voy a ser mitad cristiano, servir al Dios verdadero, pero también servir a las imágenes, a los ídolos, no, ¿verdad? Ahí dice, ¿hay cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? O somos de Dios o somos de los ídolos. No hay un término, ¿verdad?, de intermedio solamente. O somos de acá o somos de acá. El que viene a Cristo, Dios demanda que sea para Él exclusivamente. Amén. Entonces, no podemos nosotros estar sirviendo al Baal, a los ídolos, a las imágenes. Amén, porque eso no le agrada al Señor. Vamos a hablar un poquito sobre las tradiciones. Amén. Muchas veces las tradiciones en muchas personas les son tropiezo, porque hay tradiciones prehispánicas y otras hispánicas que vinieron después de los españoles. Entonces muchas veces la gente está fundamentada en esas tradiciones y quiere venir al evangelio y dice, es que mis tradiciones. Vamos a ver lo que la Biblia dice, Colosenses capítulo 2, un poquito para atrás, 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Aquí también se advierte, porque al igual que nosotros, ¿verdad?, aquellos hombres que se convertían a Cristo venían de tradiciones, venían, ¿verdad?, de costumbres. Entonces aquí hay una enseñanza importante. Dice, mira que nadie os engañe, ¿verdad?, por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Usted y yo tenemos que entender que Jesucristo es la verdad y que nosotros tenemos que renunciar a cualquier tradición que vaya conforme a lo que Cristo, ¿verdad?, es y lo que la palabra del Señor nos habla. No podemos decir, ¿verdad?, voy a ser cristiano, pero yo me debo a mis tradiciones, cuando hay tradiciones que están en contra de la palabra, que es para adorar a otros dioses, que es para rendir culto a un santo patrón, que son cosas antibíblicas. Entonces no podemos nosotros, como cristianos, traer nuestras tradiciones antibíblicas y practicarlas dentro de la iglesia cristiana, porque esas cosas no son según Jesucristo. Cuando venimos al Señor, sabemos que hay una palabra. Estamos, hermanos, nosotros sin conocimiento, pero vino el Señor y nos abrió el entendimiento para que entendamos que no son las tradiciones, que no fue el Dios Tlaloc, el Dios viento, el Dios del maíz, que no fue, ¿verdad?, la Virgen de Guadalupe, que no fue Juan Diego, sino que el Señor nos dio el entendimiento para que nosotros ya no andemos según esas tradiciones. Amén. Respetamos el aspecto cultural, respetamos, ¿verdad?, las cosas buenas de la cultura, las cosas de buen nombre. Hay cosas que son buenas. Por ejemplo, muchas veces la unidad dentro de una familia, que así vienen practicando por muchos años, ¿verdad? El servir, esas cosas a veces tradicionales son buenas, pero hay otras que son incorrectas. Amén. Por ejemplo, la comida. Hay gente que comía antes, por ejemplo, sangre o el pan de muertos. Son tradiciones antibíblicas. Son las tradiciones
que la gente practicaba y ofrecía a los ídolos, como leímos ahí en la palabra en Hechos. Son tradiciones que tenemos que renunciar porque son antibíblicas. Entonces hay que examinar las cosas que son incorrectas. Es que esa es mi tradición y no, ¿verdad? Tenemos que entender que esas tradiciones nos llevan a la idolatría y adorar a veces hasta espíritus o demonios. Y usted y yo como cristianos tenemos que adorar nomás al Dios verdadero. Amén. Marcos 7 también hablando de las tradiciones o costumbres. Marcos 7, versículo 6. Dice la palabra, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué le decía eso, verdad, al Señor? Porque dentro de la ley, dentro de la palabra de Jehová verdadero, de los ejércitos, ellos metían otras tradiciones, otros mandamientos de hombre, como tiene costumbre mucha gente, que agregan aquí a la Biblia, ¿verdad? Tradiciones. Por ejemplo, la celebración, ¿verdad? La iglesia dice que tienes que dar dinero para que celebremos el día del santo patrón del pueblo. ¿Quién dice, la Biblia o dice la iglesia católica? Pero la iglesia católica es la iglesia verdadera. No, la Biblia, ¿verdad? Es la única verdad. Amén. Entonces, todas esas cosas son mandamientos de hombres. La gente quiere ponerle cosas a la Biblia. La gente quiere agregarle mandamientos, tradiciones. Y eso es incompatible con la fe verdadera. Por eso que nosotros tenemos que cuidarnos y entender que esas tradiciones muchas veces no van con nuestra fe. Muchas cosas que la gente, ¿verdad?, mete dentro de las prácticas de una religión, las fiestas paganas, las costumbres de los pueblos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos que hacernos bíblicos. Vamos a sufrir muchas veces persecución, claro que sí. Mucha gente nos van a tomar como personas rebeldes a las tradiciones. Claro que sí. Pero para el mundo nos rebelamos para el mundo, pero mostramos la fidelidad al Dios verdadero, absteniéndonos de toda práctica que no va conforme a la Escritura. Amén. Esto es muy importante entender. Jeremías 10, le voy a dar un ejemplo aquí. De un ídolo disfrazado. Un ídolo que la gente tiene en su casa y lo tienen disfrazado. Dicen que es bíblico. Jeremías 10. Aquí vamos a un ejemplo de un ídolo que toda la gente tiene en su casa, que es el árbol de Navidad. La gente dice es bíblico, eso es bonito, regalitos, meter las cosas debajo del pino. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Porque ese ídolo no es nuevo. Ya ese ídolo ya lo practicaban desde antes, ya tenían esa práctica la gente. Nomás que ahora lo han querido cristianizar o lo han querido redimir y es hecho parte, ¿verdad?, de lo que es el cristianismo. Vamos a ver qué dice la palabra.
10 dice: oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos, escuche, son vanidad. ¿Verdad? Todos aquellos pueblos que no seguían la ley de Jehová, la palabra del Señor, Dios las consideraba vanidad. 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortan, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan. ¿Por qué cree que ponen esas esferas? ¿Verdad? Simbolizando, ¿verdad?, todas estas cosas. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Mire, ¿verdad? Es que la Biblia habla todas las cosas. La gente va y corta su arbolito y le ponen, ¿verdad?, sus esferas. Y aquí dice la palabra, ¿verdad?, que esa costumbre ya estaba en aquel tiempo y el Señor se la estaba, ¿verdad?, anunciando a ellos. 5 dice: derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. La Biblia habla de estas cosas, ¿verdad? La idolatría dentro, ¿verdad?, de muchos que se llaman cristianos. Amén. Incluso dentro de iglesias que la gente las pone. Nosotros, ¿verdad?, no estamos de acuerdo con eso. Amén. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia habla de estas costumbres. Toda tradición o costumbre que haya que va en contra de la palabra del Señor, tenemos que primero poner los mandamientos bíblicos antes que las tradiciones, antes que las cosas que antes hacíamos. ¿Cuál es la advertencia a practicar la idolatría? ¿Cuál es la advertencia? Hay una advertencia en la palabra. Amén. Hay una advertencia. Primera de Corintios 6, ya vamos terminando. Primera de Corintios 6, dice el 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí habla, entre todos estos pecados, habla de la idolatría. Si una persona practica la idolatría conforme a la Escritura, dice que no heredará el reino de Dios. Por más que ahora la gente lo quiera disfrazar,
y diga, es que no las adoramos, nomás la veneramos, la foto de la Virgen, nomás la veneramos, nomás ponemos la foto para acordarnos, no, ¿verdad? La Biblia dice que no te hagas imágenes, que no te hagas escultura de ellas. Entonces quebrantamos el mandamiento de lo que es la idolatría. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí hay una advertencia para todo aquel que practica idolatría, no heredará el reino de Dios. Hay que renunciar completamente a cualquier tipo de idolatría. Apocalipsis 21. Versículo 8. 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez vemos aquí también la idolatría, ¿verdad? Dice que todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. La idolatría no es compartible. Últimamente hay gente informando en la internet, gente diciendo que está bien tener imágenes, que está bien, ¿verdad? Practicar estas cosas, que eso no es pecado. La Biblia dice que es pecado y pecado de muerte, pecado que condena. Amén. Entonces tenemos que huir de la idolatría, porque eso en la Biblia, si nosotros practicamos, nos separa de la salvación, hermano y amigo que estás escuchando. Amén. Apocalipsis 22:15. Escuche esto. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Otra vez nuevamente. Los idólatras. Entonces hay una condenación para aquel que practica la idolatría. Último punto queremos hablar. Ya vemos ahí en Jeremías que la costumbre de los ídolos son vanidad. Las fiestas que se hacen dentro de nuestros pueblos, que la Iglesia Católica organiza y hacen kermés, hacen fiestas, hacen todo tipo de cosas en el pueblo. Un cristiano no puede ser parte de esas cosas porque son dedicadas a un santo patrón, a una imagen, a un ídolo, a un demonio. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, apartarnos de esas fiestas, porque hay un espíritu ahí satánico de idolatría que se maneja en esas fiestas paganas. Oh, pero como yo soy parte del pueblo, tengo que participar de la fiesta patronal. Eso es parte de la idolatría. Eso es ser cómplice, dar dinero para esas fiestas. Es que si no lo hago van a haber consecuencias. El Señor nos habló claramente que el que no esté dispuesto aún a entregar su vida por causa de Cristo no es digno de Él. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos ser practicantes de la iglesia cristiana verdadera, pero también participar de las fiestas paganas, las fiestas patronales, la fiesta dedicada a los ídolos, a los demonios. Por eso hay tanto problema. Por eso ahí hay asesinatos, hay adulterio, hay tantas cosas de maldad, porque es lo que se mueve en esas fiestas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas. Y la única fiesta que hacemos es cuando hacemos culto al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. ¿Nos va a causar persecución? Quizás sí.